Saludos mis queridos hermanos y amigos. Qué bueno que estemos otra vez aquí nuevamente para estudiar la palabra de Dios, para dedicar este tiempo de unos minutos al repaso de la lección que durante esta semana hemos estado repasando, estudiando, profundizando en ella. Adoren al Creador. Es un llamado que el Señor nos hace en este tiempo final de la historia de este mundo para mirar un poco más arriba, sustraernos de las cosas terrenas y buscar bien alto, allá donde está Dios, de manera que podamos concentrar nuestra mente, nuestro pensamiento en el Señor para adorarle como Él merece realmente. Fue Isaac Newton, el célebre científico inglés, quien por allá por el siglo XVII dijera algo muy interesante. Él fue, por así decirlo, el descubridor de la ley de la gravitación universal. Pues bien, Isaac Newton dijo de la siguiente forma: la gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no puede explicar quién pone en movimiento los planetas. Muy interesante lo que dijo Isaac Newton. Bueno, quizás en la mente del teólogo muchos científicos no pueden explicar quién pone en movimiento los planetas, pero todos sabemos perfectamente que quien mantiene en movimiento los planetas, quien mantiene al universo funcionando en una forma perfecta, es Dios, porque Dios no solamente creó todas las cosas, sino también Él es el sustentador de todas las cosas. Así que nada se mueve en este universo. Como dijo Jesús, ni siquiera un pajarillo cae en tierra sin que Dios se dé cuenta de ello. Dios es un perfecto administrador. Él está al tanto de todo lo que ocurre, está al tanto de todas nuestras necesidades, Él está al tanto de todos nuestros problemas que a veces nos afectan. Por eso debemos tener plena confianza en ese Dios que está constantemente mirando por nosotros, está atendiendo nuestras necesidades, está preocupado por lo que nos ocurre y nos pasa. Aunque a veces el diablo trata de hacer que nosotros dudemos de esa benignidad y benevolencia de Dios, esa preocupación de Dios por nosotros, debemos pensar que realmente tenemos un Dios que nos ama profundamente al punto que no pierde ni uno solo de nuestros detalles. Jesús dijo también que aún nuestros cabellos todos están contados. Bueno, vamos a decir que los míos no son mucho que contar, tal vez los suyos sean mucho más, pero lo que está queriendo decir Jesús es que lo más mínimo que podamos pensar o creer, Dios tiene cuenta de ellos. No somos deístas que piensan que Dios simplemente creó el universo y lo dejó a la Bartolina. No importa lo que pasara, cada cual que resuelva sus problemas como pueda. No, nosotros no creemos en ese tipo de Dios. Creemos en un Dios que está cercano a nosotros, un Dios que atiende nuestras necesidades, un Dios que se preocupa por ti y por mí constantemente. Así que una de las cosas interesantes que nos enseña la Biblia es que a pesar de que muchas veces creemos que por el hecho de tener ese gran Dios y que estamos siguiendo los pasos que debemos dar para encontrarnos un día con Jesús en este proceso de la salvación, y por el hecho de ser cristianos no tenemos nada que padecer. O sea, Dios va a cuidar de nosotros al punto que no vamos a sufrir enfermedades, ni problemas, ni nada nos va a afectar. Realmente no es así. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, y vamos a entrar ya directamente en la lección de hoy, que es precisamente el apóstol San Juan. El apóstol San Juan se encontró en un dilema ya en el ocaso de su vida. El apóstol San Juan por allá por el año 98, más o menos, según dice la tradición, fue echado en una caldera de aceite hirviendo por el emperador Domiciano, pero fue salvado milagrosamente por el poder de Dios. De allí fue desterrado a la isla de Patmos, donde permaneció posiblemente hasta el día de su muerte. Y vamos a leer lo que dice aquí Juan de su experiencia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Fíjense qué interesante lo primero que dice aquí Juan en el encabezamiento de este pasaje. Copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, todos hemos sido llamados a padecer por causa del nombre de Cristo. Y también dice copartícipe en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muchas veces somos llamados a padecer,
Muchas veces somos llamados a enfrentar pruebas por el nombre de Jesús. Y es un testimonio que damos no solamente a todo el universo de que somos capaces de padecer por amor a Dios y que también estamos dispuestos a enfrentar la muerte si es necesario, sino que también es un testimonio a tu familia, es un testimonio al mundo en el cual vivimos, que muestra realmente cuán importante es ser fiel a Dios, aún en los momentos difíciles, para que el mundo conozca que realmente tenemos una esperanza, para que el mundo sepa que realmente vale la pena luchar por aquello que creemos y para que ese testimonio pueda convertirse en semilla que regadas por el Espíritu Santo puedan traer como consecuencia o resultado muchas almas más para el reino de los cielos. Jesús nos dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Como decía, no es que no vamos a sufrir. No somos llamados no solamente a creer en Jesús, sino aún a padecer también por Jesús. Es el más alto honor que se nos confiere a los cristianos, padecer por causa del nombre de Jesús. En ese sentido, aunque realmente vamos a tener aflicción por lo que creemos, por lo que realmente vivimos, por nuestra fe, indudablemente, como quiera que sea, podemos tener paz si Jesús habita en nuestro corazón. Si Dios está contigo, si el Señor habita en tu corazón, si le has recibido como tu Salvador personal, no importa las pruebas por las cuales tenga que pasar, no importa las vicisitudes que tengas que enfrentar, puedes vivir en completa paz con el Señor. Es como aquel cuadro tan hermoso que pintó aquel célebre pintor después de la Segunda Guerra Mundial, en un certamen donde se pidió que cada uno de los artistas plásticos pusiera una obra acerca de la paz. Y muchos pusieron obras bien llamativas, pero la que ganó el premio fue aquel cuadro donde aparecía una roca que estaba azotada por un fuerte viento huracanado, las olas rompían contra ella. En la misma cumbre de la roca, en la parte cimera de la roca, había una paloma en un sentido de paz con una rama de olivo en el pico. Y es verdad, estamos viviendo en un mundo lleno de tormentas, un mundo lleno de problemas, un mundo que enfrentamos constantemente el peligro por todas partes. Aún en nuestro propio hogar podemos ser víctimas de atracos, de abusos y otras tantas cosas que pueden afectarnos. Pero si estamos anclados, si estamos parados sobre la roca firme que es Cristo Jesús, no importa cuántas cosas puedan sobrevenirnos, podemos vivir en completa paz en el Señor. Recordemos la promesa de el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Confiemos en ese Dios que siempre va a estar allí a nuestro lado para sostenernos, para darnos ánimo, para fortalecernos en la prueba y ayudarnos a seguir avanzando para que podamos alcanzar finalmente la victoria. Esa fue la experiencia que tuvo Juan, es la experiencia por la cual somos llamados a padecer todos nosotros indudablemente. Si tú entraras ahí en la cueva donde estaba el apóstol que le servía de hogar en esa isla peñacosa de Patmos, vas a ver una placa que se encuentra ahí situada que dice de esta forma: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué mejor pasaje podía ilustrar la experiencia que tuvo Juan en esa isla cuando recibió en medio de la lobreguez de su cautiverio la gran visión del Apocalipsis, que Apocalipsis 14:7, el llamado a temer a Dios, a darle gloria porque estamos ante la presencia del juicio que se está celebrando, y un llamado también a adorar que hizo, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Por lo tanto, aquí encontramos nuevamente nuestro pasaje que da base a los estudios que estamos teniendo. Y hay una pregunta interesante que quiero hacerles a ustedes. ¿Cómo concluye el mensaje del primer ángel? ¿Y qué apelación final hace este mensaje referente a la hora del juicio? O sea, la conclusión es un llamado a adorar a Dios. Y es interesante notar que este llamado, y vamos a decirlo más concretamente, el ángel
que aparece aquí, que es el primer ángel de los tres que traen sus mensajes a la tierra, comienza a predicar este mensaje en el año 1843, cuando se estaba preparando el mundo para recibir a Cristo. Porque de acuerdo a la predicación de Guillermo Miller y sus asociados, Cristo vendría en el otoño del año de 1844. Pero no ocurrió así. Cristo no vino exactamente ese día. La purificación del santuario no se refería a la purificación de la tierra. Guillermo Miller infirió eso porque era lo popular, era lo que se creía en su tiempo. Más tarde, cuando siguieron estudiando profundamente las escrituras, especialmente en el libro de Hebreos, se dieron cuenta de que Cristo no había entrado en un santuario aquí en la tierra, sino que había entrado en el santuario del cielo para purificarlo. De manera que esas cosas debían ser purificadas con mejores sacrificios. O sea que su sangre iba a ser el instrumento, iba a ser el medio a través del cual pudiera ser purificado el santuario celestial. Y eso comenzó a ocurrir a partir del 22 de octubre del año 1844. Muy bien, y en ese tiempo, en ese año 1844, también un oscuro científico inglés de nombre Charles Darwin lanzó al mundo su tristemente célebre teoría de la evolución de las especies. Y en esa teoría, pues sencillamente quitaba a Dios del trono. Darwin declaraba de que no había sido un proceso creativo de 6 días, como menciona el libro de Génesis, sino que había sido un proceso de millones de años a través de los cuales se prepararon las condiciones para que apareciera por primera vez la vida en la tierra. Eso fue un atentado de Satanás contra la predicación del mensaje del primer ángel, que llamaba a todos los moradores de la tierra a adorar a aquel que hizo el cielo, que hizo la tierra, el mar y la fuente de las aguas, ante una expectativa de juicio que estaba iniciándose en el tribunal celestial. Esta teoría de la evolución de las especies ha causado tremendo daño, pero ya hoy en día no es la única teoría que existe. Hay muchas otras teorías. Hay muchas teorías que tratan de explicar de alguna manera cómo surgió la vida en este planeta y en el universo. Qué simple sería la vida si simplemente, y valga la redundancia, creyéramos en el relato que nos entrega el Génesis, especialmente cuando nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1, versículo 1. Ese solo pasaje es el centro y es la razón de todo lo demás que existe y lo que está revelado en la Biblia. Porque creer de que Dios es el creador de todas las cosas, que tú procedes de Dios, que no procede de especies inferiores, que no procede de batracios, de monos o de algún link o eslabón perdido entre el mono y el hombre, sino creer que tienes un principio maravilloso, un principio digno, que eres corona de la creación porque Dios mismo te creó con sus propias manos. Eso es algo que realmente da sentido a mi existencia. Me explica realmente de dónde provengo yo, que no vengo de un animal, que yo vengo sencillamente a las manos de Dios. Fue un inicio real, porque Dios fue colocar al hombre como la corona de la creación. Él fue el punto final, fue el sello, el broche de oro con el cual Dios concluyó la obra de la creación. Y si yo pienso en eso, realmente me siento dignificado, me siento honrado que mi propio hacedor me creó a mí. Por lo tanto, estas son las cosas que nos deben hacer pensar realmente de que el diablo está tratando de sacar a Dios todavía del trono para situarse él, y en este caso pues hizo un atentado a través de la famosa teoría de la evolución de las especies. Para que tengan una idea, más o menos, y esto lo menciona aquí el doctor Finlay, de cuán vasto es el universo y cuán complejo es el universo en el cual tú y yo habitamos, te voy a presentar esta ilustración. El Sol produce más energía en un segundo que la humanidad ha producido usando petróleo, gas, carbón o fuego desde el principio del tiempo. El Sol tiene un diámetro de aproximadamente 1.400.000 kilómetros y podría contener más de 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra. Imagínense ustedes, qué grandiosidad, pero eso no es nada. Continúa diciendo, pero el Sol es solo
uno de al menos 100,000 millones de estrellas que están en nuestra galaxia, la Vía Láctea. O sea, estamos hablando simplemente de un pequeño granito de arena en una galaxia. No estamos hablando en todo el universo. Dice más, una estrella llamada estrella pistola emite hasta 10 millones de veces la energía generada por nuestro Sol. 1 millón de estrellas del tamaño de nuestro Sol pueden caber fácilmente dentro de la esfera de la estrella pistola. Y queridos, esto es solamente un pequeñito ejemplo, nada más que muestra lo vasto, incomprensible e intrincable que es nuestro universo. De manera que si solamente algo así como esto nos asombra y nos deslumbra, ¿qué pudiéramos pensar de un universo que es infinito, que se adentra en el espacio y no tiene límites? Porque esta galaxia, la Vía Láctea, es una sola, pero también tengamos en mente que hay miles y miles, no sabemos cuántas, no se sabe cuántas galaxias que pueblan todo el universo. Esto muestra lo insondable que es entrar en ese punto. La mente humana no es capaz de aventurarse para poder explicar todo esto que realmente se circunscribe a una sola expresión. El Señor creó los cielos y la tierra, tal como dice allí el ángel, el primer ángel, en el mensaje de Apocalipsis 14:6. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión denuncia la obra de sus manos. Veamos a Dios a través de las cosas creadas. No veamos batracios, ni veamos monos, ni veamos teorías especulativas que realmente no conducen a ninguna parte, solamente a enturbiar la mente de mucha gente y a confundir al mundo. No miremos esas cosas, miremos al cielo, miremos las estrellas, salgamos una noche al campo donde no hay luz que nos entorpezca la visión y contemplemos ese maravilloso cielo estrellado, cuajado de millones y millones de astros y contemplemos a Dios a través de las cosas creadas. Contemplemos a Dios a través de la perfección de una flor. Contemplemos a Dios a través de la perfección del cuerpo humano, de la mente humana. Contemplemos a Dios en cada una de las cosas creadas, en el canto de un pájaro, en los animales que pululan por todas partes. Contemplemos a Dios en sus obras. No miremos en las obras a Dios, no. En ningún sentido podemos llegar al panteísmo que creen que Dios está en todas las cosas creadas. No, Dios supervisa, está sobre todo lo que Él ha creado, pero eso simplemente es una revelación del poder y de la existencia de nuestro Dios. Pero fíjense, todo esto nos muestra especialmente una característica de Dios que es su gran trascendencia. O sea, Dios como Dios que es creador de todas las cosas, está por encima del universo. Él reina sobre el universo. No hay nada que se escape a su vista. Él es por encima de todo. Él es el soberano absoluto. Es el rey que reina sobre las cosas que él ha creado. Pero también hay algo muy importante que podemos señalar acerca de ese Dios tan grande que nosotros tenemos. Y a lo que yo me refiero es precisamente a su inmanencia. O sea, no solamente Dios es trascendente con lo que Él ha creado, sino también Dios es asequible a las cosas que Él ha creado. Dios ciertamente también está con su pueblo, está con cada uno de nosotros. Dios atiende nuestras necesidades como si fuéramos la única persona que viviéramos en este mundo y en este universo. O sea, Dios está tan cercano a nosotros que lo podemos sentir en nuestras vidas. Veamos lo que dice aquí el Salmo 139 y versículos 15 y 16. El salmista decía, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Te puedes imaginar esto? ¿Te puedes imaginar a Dios en ese momento en que está siendo fecundado en el vientre de tu madre, que Él está al tanto de cada detalle? Y ahí aún dice más todavía, en tu libro están escritas todas aquellas cosas. O sea, tú no eres un aborto de la naturaleza, tú no eres un producto de un laboratorio, ni tampoco un producto de un proceso evolutivo, que tuviste que pasar por millones de años hasta que finalmente llegaste a ser lo que eres. No, eso no es así. Cuando Dios pensó en ti antes de que tú nacieras, ya
tenía en mente cómo ibas a ser. El color de tu pelo, el color de tu piel, el color de tus ojos, el sexo, todo eso lo tenía Dios en la mente. Y cuando tú naciste, naciste como un producto del milagro de amor de Dios. Por lo tanto, considérate digno porque realmente Dios te ha creado a ti digno, digno de su amor, digno de su gracia, digno de que te sientas realmente como alguien importante porque tienes tanto valor delante de los ojos de Dios que Él está presente en tu vida y ha estado presente desde antes que fuera formado en el vientre de tu madre. Por eso cuando el diablo venga con alguna idea de que tú no vales nada, que tú no sirves para nada, que tú no tienes realmente ningún significado, contéstale a Satanás diciendo, yo sí soy muy valioso para Dios porque por mí Cristo vino a morir a este mundo. Ese es el precio que el Señor pagó por mí y por eso me siento digno de ser llamado un hijo de Dios. Hay otro pasaje más que quiero compartir contigo. Colosenses 1:17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No solamente Dios te ha creado, sino que Dios está a cargo de tus necesidades. Y está hablando de todo lo que es creado, o sea, está hablando del universo en pleno, pero también se acerca a mí, porque está diciendo todas las cosas. En ese punto, yo también me siento identificado. Dios es mi creador, pero Dios es también mi sustentador. Nada ocurre en mi vida. Todo lo que me pasa, las bendiciones que recibo, todo lo que obtengo, el alimento que como, el aire que respiro, el sol que me alumbra, todo, la sangre que corre por mis venas, todo se lo debo a Dios, porque vivo porque Dios permite que yo viva. Toda la energía, la fuerza, la chispa, el soplo de vida que alienta mis entrañas, que me mantiene en movimiento constante, que hace que mi mente funcione, procede de Dios. No soy una maquinaria que se le dio cuerda y la cuerda está funcionando y cuando termine ahí acabó todo. No, eso no es así. Yo vivo sencillamente porque Dios me da vida. Yo me sostengo y me mantengo porque Dios me sostiene y me mantiene. Y todo lo que ocurre a mi alrededor es porque Dios está presente en todas las cosas, aun aquellas cosas malas que pudieran ser realmente cosas que me afecten. No obstante, Dios las permite muchas veces para nuestro bien, siempre y cuando tengamos en mente que no son las cosas que yo mismo me provoco, sino aquellas que vienen por sí solas, que yo no las busqué. Dios las permite para un bien, para ayudarnos a confiar en Él, a depender constantemente de Él y a mantenernos en el camino recto que conduce a la vida eterna. Ese es el Dios al cual amamos tú y yo, el Dios en el cual creemos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. O sea, Dios habita en todo su universo. Los cielos de los cielos no te pueden contener, decía el escritor bíblico. Dios llena todo el universo, pero también dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Habita contigo, habita conmigo también. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sí, Dios está al cargo de nuestras necesidades. ¿Te sientes abrumado por algún problema? ¿Estás angustiado por algo que está pasando en tu vida? ¿Has perdido la paz por cosas que te están afectando? Trae tus cargas a Cristo. Trae tus pesares al Señor. Él te promete descanso. Recuerda sus palabras en Mateo 11, cuando nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una declaración muy oportuna del Camino a Cristo, la página 100, nos dice, presenta a Dios tus necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No puedes agobiarlo, no puedes cansarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llévale todo lo que confunda tu mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Nada que de alguna manera afecte nuestra paz
es demasiado pequeño como para que Él no lo note. Yo digo esto, amén, eso me llena, eso realmente me fortalece, me hace confiar mucho más en ese Dios tan grande que tengo. No hay en nuestra experiencia capítulo demasiado oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma. Ningún gozo alegrar. Ninguna oración sincera escapar de los labios sin que nuestro Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Y esa palabra con que cierra esta declaración es totalmente terminante. Dios toma interés inmediato. Él no nos pone a esperar. Él no se va de viaje y después cuando regrese voy a ver si resuelve tu problema. No, inmediatamente Dios pone en función todo lo que sea necesario. Aun si tiene que enviar un ejército completo de ángeles para acudir en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, Dios lo va a hacer. Sencillamente porque Dios te ama. Para Dios tú eres lo más importante, eres lo más maravilloso que hay en este mundo. Y por esa razón, Él da todo por ti. Esa es la gran inmanencia de Dios, la que hace que Dios esté presente en nuestra vida todo el tiempo, de principio y a fin, y aún nos promete una eternidad llena de gozo y de dicha. Así que Dios no solamente ha pensado en nuestro presente ni en nuestro futuro, sino que también Dios piensa en lo que vas a vivir en la tierra nueva, la vida que vas a disfrutar. Él preparó mansiones de gloria. Él preparó un mundo maravilloso en el cual tú y yo vamos a estar juntos. Vamos a formar parte de ese reino de escogidos que Dios va a tener en ese mundo y que van a alabar su nombre por toda la eternidad. Aliéntate con esas palabras, con estas esperanzas, porque realmente ese es el centro del Evangelio. El Evangelio, el juicio y la creación en este pasaje de Apocalipsis 14, 6 y 7 van unidos. Eh, Romanos capítulo 8 y versículo 1, Pablo dice: pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. No hay condenación. Si Cristo está en tu vida, si tú amas al Señor, si tú le has aceptado como Rey de tu vida, como Salvador, vas a experimentar una paz increíble. ¿Y sabes por qué esa paz es consecuencia de haber aceptado a Jesús como Salvador personal? Porque ya no hay condenación. Y si no hay condenación, no tenemos que preocuparnos por el juicio. Así es de fácil. Si no hay condenación porque has sido liberado de la ley del pecado y de la muerte, por lo tanto debes estar en paz y felicidad y sin preocupaciones, porque ya no eres condenado, has pasado de muerte a vida. Sí, antes de Cristo estabas legalmente condenado porque eras un pecador irredento, pero ya después que conociste a Cristo allí en la cruz y aceptaste su sacrificio a favor tuyo, ahora eres un cristiano, eres una criatura legalmente redimida por la sangre de Cristo. No hay condenación. Evidentemente esto nos debe satisfacer al punto de alabar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Hay algunos pasajes que quiero compartir contigo con la pregunta: ¿qué enseñan estos pasajes acerca de Jesús como creador y redentor? Porque ambas cosas van unidas. O sea, vamos a ver aquí a Jesús en dos dimensiones compartidas. Una, Él es nuestro creador, pero también es nuestro redentor. El primero es este, Colosenses 3, 15 al 17. Nos dice en primer lugar que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este versículo es contundente. Cristo es Dios, es la imagen del Dios invisible. Él es también el primogénito de toda creación. No está diciendo que Él fue creado, sino que Él es el principio de la creación de Dios. Es el fundamento de la creación de Dios escrito. La palabra prototokos quiere decir precisamente eso. Él es el principio de la creación de Dios. Sencillamente porque por medio de Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos
las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, todo lo que existe en el universo ha sido creado por él, principados, potestades, todo. No existe ni siquiera el más mínimo átomo en este universo que haya sido creado por otra entidad que no sea Dios. Es más, la palabra crear que aparece aquí en este versículo es la palabra bará y es solamente aplicable a Dios. O sea, Dios es el único que puede crear. Dios es el único que tiene ese poder para crear. Ninguno de nosotros crea nada. Nosotros simplemente transformamos cosas, hacemos cosas. Pero eso de crear, de sacar de la nada, porque la palabra bará implica que de la nada surgió todo. Dios no utilizó, Jesús no utilizó materia persistente para crear el universo. No, Jesús de la nada, de lo que no había, surgió la vida. De lo que no se veía, surgió el universo. Ese es el gran poder de Dios. Nosotros necesitamos elementos para crear. Si tú quieres construir tal vez un barco, tú necesitas material suficiente para construir un barco. Pero Dios no necesitó absolutamente nada para crear. Por eso el gran poder de Dios es incuestionable. No podemos penetrar en esa profundidad de pensamiento que nosotros no podemos abarcar. Pero al final te dice que no solamente Él nos creó, sino que también todas las cosas que Él creó en Él subsisten. O sea, Dios sigue siendo el sustentador de todo lo existente. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice que Señor, hay una doxología maravillosa allí de exclamación al poder de Dios y de alabanza. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Fíjense que es reiterativo. Es reiterativo en la palabra de Dios unir estos dos conceptos. Dios es creador, pero Dios también es sustentador de todo. De manera que nos damos cuenta de que la grandeza de Dios no solamente está en poner quizás, y voy a utilizar una ilustración un poco burda, pero poner quizás dentro de un corral muchos animales, sino también sustentar esos animales, mantenerlos, alimentarlos, cuidar de ellos, cuando están enfermos, atenderlos con medicinas adecuadas. Dios es el caporal de todo el universo, por así decirlo. Sí, puso a todos finalmente en función, todos los planetas, todos los astros, al ser humano y los planetas donde hay habitantes también santos, Dios también está presente en ellos y sustenta para todas sus necesidades. La grandeza de Dios es increíble. Dice aquí también el apóstol Pablo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí ya entramos en la parte de la redención. Cristo vino para redimirnos del pecado. Cristo vino para destruir a Satanás. Cristo vino para salvar al hombre mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Él es el segundo Adán que vino para destruir las cosas que el diablo había hecho. Él vino para vencer a Satanás en el mismo terreno que Adán perdió su batalla. Él vino nuevamente para sacar a Satanás del juego y ponerse él como el dueño y señor absoluto de todo lo creado. Ya Satanás no es el vicegerente, ya Satanás no es el capataz de este mundo, ni es el representante, es Cristo, porque él nos compró, nos redimió con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, somos propiedad de Dios por doble razón. Una es porque Él es nuestro creador y la segunda también es porque Él es nuestro redentor. Él vino a comprarnos. Él había perdido aquello que había creado, porque el hombre mismo decidió perderse. Pero Él vino y nos compró nuevamente. El que nos creó, al que le pertenecemos por autonomancia, vino ahora y nos compró con el precio
de su preciosa sangre. ¿No te parece eso realmente maravilloso? Por lo tanto, encontramos que el evangelio, el juicio y también la redención están estrechamente ligadas en este mensaje. Y creo ciertamente de que eso es posible porque solamente a través del evangelio nosotros podemos conocer acerca de un juicio. Solamente a través del evangelio podemos saber que realmente debemos adorar a Dios, que debemos levantar nuestra vista y adorar a Dios, porque el evangelio es el que nos da a conocer todas estas cosas que son realmente importantes. Lo peor es que la evolución, hablando nuevamente sobre la evolución, se burla de este concepto. No solamente la evolución trata de echar por tierra que Dios es creador de todas las cosas con esos procesos evolutivos de millones de años, sino que también se burla de la cruz. ¿Y por qué se burla de la cruz? Porque sencillamente, si hay un proceso evolutivo de millones de años, tiene que quitarle el trono a Adán. Adán no fue creado por Dios, sencillamente tuvieron que surgir especies inferiores, batracios, a saber qué cosa, para entonces con un proceso de millones de años, porque tú no puedes explicar el surgimiento de la vida a menos que le metas millones de años para dar tiempo a que finalmente esa pequeña célula, ese pequeño batracio, vaya tomando forma hasta que salga del agua, se meta en la tierra y poco a poco se vaya convirtiendo en un antepasado del hombre, del cual salen los monos y sale el hombre. Ahora yo pregunto, ¿y todas las demás especies dónde salieron? Porque es que el universo, la tierra, no está lleno solamente de monos y de hombres, no, y las aves, y los cuadrúpedos, y todos los animales, ¿cómo fue que salieron? ¿Dónde está la mente que puede realmente de la nada y en una forma circunstancial, casual, crear tanta diversidad de animales, de peces, de aves, de flores, etcétera, etcétera, si no es una mente como la mente de un Dios todopoderoso que puede hacer eso? No, eso no cabe ni. Mira, hay que tener más fe para creer en esas tonterías que para creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que la evolución destruye el proceso, destruye también el concepto de la creación. No existió Adán, por lo tanto, si no existió Adán, no existió pecado, no existió Dios. Por lo tanto, la cruz es irrelevante. El que murió en la cruz no vino por nada, sencillamente porque quiso morir en una cruz, para darnos tal vez algún ejemplo de moralidad o altruismo, a saber qué cosa. Pero no exactamente lo que la Biblia enseña. Por eso la evolución es un arma satánica para destruir la fe de muchos en un Dios que fue el que creó todo y también que nos amó tanto que fue capaz de, en la persona de su Hijo, venir a este mundo para entregar su vida en la cruz del Calvario. Eso para mí es lo más maravilloso que puede existir cuando estudio este tema. El Creador en la cruz. Dice allí en este pasaje que estoy usando, que es Mateo 27, versículos 45 al 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Así fue como murió Jesús por ti y por mí. Después de haber sufrido increíblemente crueles latigazos, golpes, haber sido herido, haber recibido blasfemias, ser escupido el rostro. Son tantas las cosas que Jesús padeció en esos últimos momentos de su pasión que no podemos siquiera pensar en ellos sin que sintamos un sentimiento de, a lo menos, compasión por él. Y todo eso lo padeció por ti y por mí. Como dice Isaías en el capítulo 53, en esa descripción tan grande que hizo anticipadamente cientos de años antes del sacrificio de Cristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo tomó tu lugar.
Cristo murió donde tú tenías que morir, donde yo tenía que morir. Él ocupó ese espacio, pero no solamente ocupó el lugar. Cristo fue la expiación por nuestros pecados. Sobre sus hombros fueron depositados los pecados de todo el mundo. Eso fue lo que más terriblemente causó dolores y aflicción en Jesús, verse separado por primera vez de su Padre, con el que estuvo unido durante toda la eternidad, y ahora por causa del pecado del hombre había un abismo de separación, y por eso vino esa exclamación de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No tenemos la menor idea del dolor, el abismo que sintió Jesús bajo sus pies cuando se vio en esos momentos separado de su Padre por causa de nuestros pecados. Todo eso lo hizo Jesús por ti y por mí. Y cuando pensamos en estas cosas, cuando meditamos en ellas, realmente le damos gracias a Dios. Es lo menos que podemos hacer por el gran sacrificio realizado en nuestro favor. Le damos gracias a Dios porque realmente estuvo dispuesto al sacrificio. Estuvo dispuesto a arrostrar todos los peligros. Estuvo dispuesto a perder a su propio hijo, que hubiera quizás fallado en algún punto, porque Cristo se enfrentó a toda la artillería del infierno. Toda la artillería de Satanás fue descargada sobre él. Y como fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora tenemos en Cristo nuestra fortaleza. Ahora tenemos en Cristo un abogado que está presente ante el tribunal de Dios para defender nuestro caso. Ahora tenemos en Jesús un hermano mayor. Tenemos en Jesús un aliado. Tenemos en Jesús un Salvador que atiende nuestras necesidades constantemente. Yo le doy gracias a Dios porque conocí a Jesús. Le doy gracias a Dios por lo que Él significa en mi vida. Y eso es lo que quiero que puedas experimentar tú también, que puedas sentir para ti, que pueda ser para ti la felicidad más grande y puedas sentir el gozo de saber que Jesús es tu amado Salvador y que Él es tu Señor y que Él tiene para ti cosas maravillosas que tú ni siquiera te imaginas. Concluyendo con esta declaración que quiero compartir con ustedes, esta declaración es del doctor y teólogo Ángel Manuel Rodríguez en su trabajo The Closing of the Cosmic Conflict. Él dijo lo siguiente: la adoración aborda el aspecto más fundamental de la existencia humana en el sentido de que tiene que ver con lo que los seres humanos como criaturas vivientes deben hacer al enfrentarse a la presencia del Creador. Solo los que están vivos pueden adorar al Señor. Los muertos no pueden alabarlo ni adorarlo. Aquel que nos creó nos invita a entregar nuestra vida en el acto de adoración para volver a recibirla enriquecida de Él, para usarla en beneficio de los demás. La adoración tiene que ver con la naturaleza misma de nuestra existencia, con su propósito y con la necesidad de tener un centro externo a nosotros mismos que nos libere del egoísmo. No adorar a Dios es perder nuestra razón de existir. Es existir en un estado de desorientación y por lo tanto estar muriendo. Es dirigirnos hacia la extinción total porque estamos desconectados de la fuente misma de la vida. Creo que ese pensamiento es muy relevante y oportuno y estoy plenamente de acuerdo con el doctor Rodríguez. Querido hermano, querido amigo, hermana, amiga, creo que este tema es tan profundo que valdría la pena repasarlo una y otra vez más. Pero queda aquí como un testimonio. Este video se va a mantener aquí en Facebook, así que tú podrás volver a él una y otra vez para poder profundizar un poquitico más los conceptos de lo que significa la verdadera adoración ligada a la redención y también al aspecto del juicio. No tenemos nada que temer, ya estamos totalmente liberados de la condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, no estás condenado salvo que te apartes de Jesús. Pero si te mantienes en la línea, si te mantienes aferrado al Señor, unido al Señor y con la vista fija en el blanco, avanzando cada día, vas a tener que muchas veces pedirle ayuda a Dios
para poder enfrentar las pruebas diarias. Tal vez muchas veces vas a tener que acudir al recurso que nos menciona Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero paso a paso vamos a ir avanzando y subiendo esa escalera mística hasta que finalmente estemos ante la presencia de Dios. Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el tema de hoy sea para ti también una bendición especial. Nos vemos pronto y esperamos que este sábado sea un sábado lleno de gozo, de alegría para ti y para tu familia.